quien va a liderar la siguiente conversación de optimistas contra el fin del mundo. Dani, quiero saber qué tienes preparado para nosotros. Hola, wow, tienen que verlo. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Qué lindo este auditorio lleno, qué lindo Innovation Land hemos tenido, ¿no? Un aplauso por este lindo Innovation Land. Ustedes, como se dijo en el día 1, son los que hacen posible que estemos aquí durante una década. El espacio que voy a presentar formalmente es un precierre de la agenda, porque es como el último contenido de speakers, pero vamos a tener un cierre increíble con las 3 cabezas que hacen esto posible en la ANDI, que son Alejandro, Santiago y Andrés Raigosa, con las conclusiones del evento. Pero este espacio es significativo porque cerramos con el concepto de optimistas contra el fin del mundo. Y para hablar de optimistas contra el fin del mundo, quiero contarles una historia. Esto es como esos mitos alrededor de la innovación. Entonces dicen que en alguna conferencia de prensa del finales del siglo XIX, le pregunta a una periodista mujer, la historia es específica en que es una mujer, y le dice, Tomás, que se siente haber fallado 10.000 veces, que se siente haber fracasado 10.000 veces. Y lo que cuenta la historia es que Tomás le respondió, y esta es la historia más fidedigna de esa historia que he encontrado, dice, yo no fallé. Encontré 9.999 formas de cómo no crear un bombillo. Lo que me lleva entonces a la presentación de este penúltimo espacio de la agenda del Innovation Land Summit. Ahí hay 10.000 fotografías de cada uno de ustedes. No, es 10.000 fotografías rela. En cada espacio del ENAM. Estos son 10.000 fotografías. Y Thomas Alva Edison, a la número 10.000, se inventó el bombillo. En la 10.000. ¿Sí? Y entonces yo dije, para preparar este panel de optimistas, fue como mi pánico antes de subirme, voy a decir oportunistas, no, optimistas. Quería iniciar esta presentación con una definición de optimismo o de optimista. Y me encontré con esta realidad y dije, no, en realidad, ser optimista es no rendirte 9.999 veces, porque sabes que lo vas a encontrar en el número que sea. Las siguientes 5 personas que se van a montar acá les van a contar historias de cómo desde sus organizaciones están en ese proceso de los 10.000 cuadritos con una convicción desde sus cabezas por encontrar el bombillo. Es entonces un gusto para mí invitar al escenario del Innovation Land Summit a Juan Carlos González. Juan Carlos es el presidente de Incolmotos Yamaha. Juan Carlos, sería muy bacano que aquí hubiera como música, la próxima le ponemos una música acá. Trabaja en una empresa, él me dijo que lo presentara como motero desde niño, y es el presidente de Yamaha, y me dijo, y me paró y me dijo, pero también soy rockero. Y en Yamaha también tenemos instrumentos musicales. Juan, adelante. El clicker está acá. Buenas tardes. Qué reto tan berraco tratar de agregar valor y de decir algo diferente a lo que ya ustedes han escuchado hoy y tal vez ayer seguramente. Incolmotos Yamaha ha logrado más de $600.000 de ingresos y ahorros con nuestro programa de innovación y mejoramiento en los últimos 3 años y hemos invertido
$150.000, es decir, hemos cuadruplicado nuestra inversión. Y también hicimos parte del programa de las 40 empresas del programa de la ANDE Innovación Más País, y hemos sido reconocidos por nuestras prácticas sociales, ambientales, por nuestra investigación y desarrollo. Muchos logros, de los cuales nos sentimos, por supuesto, muy orgullosos. Pero ¿saben de qué nos sentimos más orgullosos en Incolmotos Yamaha? Del proceso, del camino, de cómo logramos construir una cultura en la organización que nos permitió alcanzar estos resultados. Y por supuesto, en Incolmotos Yamaha tenemos muchísimas innovaciones desde el punto de vista tecnológico, metodológico. Somos una compañía que pertenece al grupo Yamaha japonés, y de ahí hay cualquier cantidad de innovación en tecnología, en producto. Y en la empresa nos encontramos de todo: automatización, RPAs, visión artificial, incontables tecnologías y procesos que aplicamos. Pero para nosotros hay algo muy importante, y es que decidimos mirar dentro de la caja también y encontrar un eje central, algo que nos moviera, nos hiciera vibrar, resonara con cada uno de nosotros, que nos hiciera sentir pasión. Y ese algo lo encontramos en una idea que inclusive está desde la fundación de la compañía por el doctor Francisco Sierra, y es la calidad humana. Calidad humana a su servicio, de hecho, que es nuestro eslogan. Y ahí es importante dos cosas. En Incolmotos Yamaha, la innovación y el mejoramiento continuo, que dicho sea de paso, son dos conceptos que para nosotros están estrechamente relacionados, tienen que ocurrir en, por y para las personas. Y es así porque nosotros no logramos concebir la mejor versión de Incolmotos Yamaha si no logramos ayudarle a nuestro equipo a que encuentre su propia mejor versión. Y todo eso, como tan bonito que les estoy contando, pues realmente queríamos mostrarles aquí un poco de esa historia y de ejemplos de cómo hemos construido esa cultura. Todo eso lo englobamos en una idea o en un concepto que llamamos el estilo único Yamaha. Y el estilo único Yamaha tiene 5 pilares esenciales. El primero es la emoción. Nosotros procuramos crear siempre un ambiente en el que nuestro equipo y nuestra gente vibre, que sea muy emocionante para ellos pertenecer a la compañía. Y entonces lo hacemos a través de espacios. Tenemos un ecoparque de 10.000 metros cuadrados, tenemos zonas verdes de más de 100.000 metros, tenemos un lago con peces, tenemos el equipo de mejores compañeros que ustedes se puedan imaginar, que son nuestros 19 perritos, la manada. Ahí está Max, que son los terapeutas más geniales que podemos tener y contribuyen enormemente al balance emocional de todo nuestro equipo de trabajo. También para nosotros es muy importante nuestra fundación, programa del que nos sentimos muy orgullosos porque ahí hemos podido impactar la vida de miles de personas en el país, muchos de ellos niños en regiones y comunidades muy vulnerables. El segundo pilar son los lazos. En Incolmotos Yamaha queremos crear lazos duraderos y fuertes con todos nuestros públicos relacionados, los empleados, los accionistas, los clientes, la sociedad, el medio ambiente, el gobierno, medios de comunicación, todos ellos. Y por ejemplo, para los empleados, ¿cómo hacemos esto? Tenemos un centro de capacitación y entrenamiento, que es como una universidad que tenemos en nuestro campus, y ahí en promedio estamos teniendo al año más de 14.000 participaciones en distintos programas de formación. Y eso crea un enorme vínculo y un enorme compromiso de nuestro equipo con la compañía, porque es el espacio en donde además están fortaleciéndose y creciendo como personas y como profesionales. Con nuestros proveedores y distribuidores, en incontables ocasiones en que han pasado por dificultades los hemos ayudado.
económica, financieramente, y también les hemos enseñado mejores prácticas, y les hemos ayudado a elevar sus niveles de desempeño. Porque para nosotros es fundamental crear ese lazo, ese espíritu de cuerpo. El tercer pilar es el entusiasmo. Hay algo que está en nuestro quehacer diario que se llama las guías de acción. Una de ellas es el espíritu de desafío. Y esta columna del estilo único Yamaha está muy asociada al espíritu de desafío. La idea es mantener constantemente el entusiasmo y ese espíritu muy alto. Tenemos dentro de nuestro programa de innovación y mejoramiento un sistema de seguimiento de todas las ideas y los proyectos. Y con él monitoreamos que las personas nunca se les baje ese entusiasmo por la idea que tienen o por el proyecto que están tratando de desarrollar, sea individual o sea en equipo. Y si en algún momento se sienten en un callejón sin salida, buscamos un experto afuera o interno, o le ayudamos a reorientar la idea o el proyecto para que se converse con ese ideal y que siempre busque agregar valor en ese eje central que es la calidad humana. La innovación, que es de lo que hemos estado hablando aquí, pero aquí mencionar algo muy bonito también, y es que para nosotros la innovación y el mejoramiento, más allá de estar enmarcados en un área de la compañía, son un modo de actuar, un modo de hacer las cosas. Y esto se los cuento con un ejemplo. La denominación que nosotros les damos a los proyectos grupales de mejora y de innovación se llaman círculos. Y un círculo puede estar conformado por un operario de cualquiera de los procesos de manufactura, un pintor, un soldador, un ensamblador, pero ahí puede estar el gerente financiero, el gerente de ventas de motos, el gerente de ventas de musical y un desarrollador de software. Y lo bonito de esto es que ahí ya no hay ninguna intervención del rol jerárquico de mi responsabilidad, simplemente siento ese empuje y esa emoción de estar en un equipo de trabajo con mis compañeros y agregarle valor a la empresa. Ustedes vieron ahorita 500 personas el último año, eso es casi el 50% de nuestra gente. Ustedes no se imaginan la potencia de 500 personas en una organización pensando en proyectos de mejorarla y de innovación. Y eso es lo que nos ha permitido esos resultados. Por último, la confianza. Miren, nosotros creemos que las compañías no son guarderías de gente grande. Y por esto es fundamental este tema. Queremos tener un estilo de liderazgo de puertas abiertas, que la comunicación fluya muy rápida, muy expedita, que no haya ni burocracias, ni, qué sé yo, órdenes que seguir o conductos regulares. Tratamos de minimizarlos al máximo para hablar en cualquier instancia de la compañía, jefes, gerentes, directores de división o presidencia. Que sea lo más asertivo y lo más rápida la comunicación. Que la gente sienta que confiamos en ellos, por eso decidimos mantener el esquema de alternancia, las 40 horas de jornada laboral, el horario flexible. Queremos que la gente sienta que es un espacio seguro, al que pueden traer ideas, al que pueden traer proyectos, al que pueden traer referencias de mejores prácticas. Por último, yo quiero dejarles dos reflexiones. La primera es, para nosotros funcionó muy bien buscar al interior de la organización ese faro, ese eje central alrededor del cual tejer toda nuestra cultura de innovación y mejoramiento. Creo que pueden hacer ese ejercicio en sus organizaciones si no lo han hecho. Y el segundo, todos los días nos podemos levantar con noticias desalentadoras a nivel mundial y nacional. Pero no queda otro camino que seguir trabajando y seguir luchando. Hay que seguir con toda. Eso es ser optimistas. Y el optimismo tiene un requisito esencial, creer. Así que crean en la gente y sobre todo crean en su gente. Muchas gracias. Juan, yo quiero hacerte una pregunta, no estaba el formato de preguntas, pero quiero hacerte una pregunta y es, me parece una nota lo que tú muestras alrededor de gente bacana haciendo cosas bacanas. Me encanta ese mensaje hacia lo que requiere, que rico un futuro de gente muy bacana haciendo cosas bacanas. Dime ese espacio, atmósfera, cuéntanos,
ese espacio, atmósfera que has creado de libertad y de poder crear, ¿qué proyecto es el que más te ha enorgullecido en tu organización? ¿Te enorgullece a ti? Uy, Dani, es difícil escoger uno solo. Ha habido muchos proyectos en distintas áreas de la organización. Primero decirte que desearía decir que fue gracias a mí, pero no. Yo creo que la historia de Incolmotos Yamaha en su ADN ha tenido por muchísimos años este tinte de innovación y de mejoramiento. Pero respondiendo a tu pregunta, hay muchos proyectos que nos hacen sentir muy orgullosos. Recientemente un equipo de ingeniería, el año pasado, hizo una reestructuración completa de los procesos de manufactura en pintura y eso nos permitió generar ahorros de más de 2.000 millones de pesos anuales, pero eso es todos los años. Es decir, ahorita cuando yo hablaba del ahorro globalizado, lo mencionaba solamente para el año de implementación, pero estos son ahorros que se mantienen en el tiempo. Otro logro que a mí me parece muy interesante es que le hemos enseñado a mucha gente en la organización, por ejemplo, a trabajar con RPAs. Y hoy en día hay muchísimo talento y mucha capacidad en nuestra organización generando automatización de procesos administrativos. Y lo más importante de eso es que hemos liberado capacidad de esas personas para análisis, para hacer actividades de mayor valor, para agregar a conversaciones más interesantes y más desafiantes dentro de la organización de cómo poder impactar mejor la vida, no solo de nuestro propio equipo, sino también de nuestros clientes. Tal, Juan, gracias. Gracias a ti. Juan Carlos. Va a entrar en escena el primer rolo de la noche del grupo de los optimistas, porque me di cuenta que hay una particularidad. No se imaginan ustedes de dónde es la media o de dónde hay más optimistas contra el fin del mundo hoy de regiones de Colombia. ¿Pastuzos? ¿Dicen que Pasto? No, no hay pastuzos. Son bumangueses. El top de optimistas es bumangués. Daniela Costa es la representación rola de estos grupos de optimistas y su obsesión de alguna forma es, mi lectura de Daniel es que es un apasionado por simplificar las cosas y que la gente cree confianza. Él nos va a contar el caso de Legal Innova. Dani, el escenario es todo tuyo, bienvenido. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Afortunadamente para todos no va a ser un espacio muy largo. Yo les vengo a contar una historia pues particular, una historia de pronto menos corporativa, menos usual a lo que pueden estar acostumbrados ustedes y mucho más enfocada desde una perspectiva del emprendimiento, de lo que es emprender hoy en día y sobre todo en una industria que, como se van a dar cuenta, quizás muchos de ustedes compartirán la misma concepción, se puede llegar a creer que es muy difícil de transformar, porque siempre ha sido así. Y uno de los grandes paradigmas que nacieron junto a este desarrollo, este proyecto llamado Legal Nova, es precisamente eso, romper esa creencia de que como siempre ha sido así, pues tenemos que seguir haciendo las cosas iguales. Y esta imagen empieza siendo un reflejo de lo que es eso, ¿no? ¿Saben quién es? ¿Cierto? El David de Miguel Ángel, una de las esculturas más famosas de la humanidad. Y es una escultura que evoca de alguna manera el tradicionalismo y lo bonito que también tiene a veces hacer las cosas de una manera simultánea, de una manera correcta, de una manera concreta. Pero ese camino empieza a tomar un curso cuando uno le toma un toque de pronto personal a las cosas. Y también les quiero contar un poco cómo pasé de ser ese niño apuesto a un señor un poco menos apuesto de lo que pintaba en ese pasado. Y cómo esa carrera también en mi vida empezó a influenciar ese cambio. Soy abogado de formación y tomé la decisión de estudiar Derecho principalmente porque mi abuelo fue una persona que al ser también abogado hace muchos años, ya no está en este mundo lastimosamente, tuvo la capacidad de generar un impacto social tan grande que aún comunidades lo agradecen en este país por la capacidad de cambio que generó. Entonces yo con mi inocencia estudiantil dije voy a estudiar Derecho para lograr eso.
Y entonces empezó un camino de construcción alrededor de eso. Trabajé en una de las empresas financieras, uno de los bancos más importantes del país, y allá me estrellé contra una realidad de nuestro sector, del sector de los servicios legales, y es que como siempre había sido así la cosa, pues yo no se podía hacer las cosas diferentes. Y yo dije, eso no puede ser de esa manera, tiene que poderse hacer de una forma diferente. Y ahí empecé a conocer la innovación. Y la innovación de alguna manera fue un camino para empezar a descubrir que es posible transformar prácticas de pronto arcaicas. Pero también me di cuenta de algo, y es que aun cuando la mayoría consideramos la innovación importante, y estoy seguro que si uno hace un sondeo acá, compartirían esa premisa, también es cierto que muy poca gente tiene la capacidad de definirla. ¿Qué es la innovación? Y a veces se vuelve una conversación un poquito vacía, un poquito trending, si se quiere, que no tiene mucho trasfondo. Entonces decidí renunciar a mi puesto, incomodarme un poquito. Afortunadamente me estaba yendo bien y dije, me voy a ir a estudiar una maestría en gerencia, innovación y emprendimiento para entender qué es esa cosa. Y me fui. Y yo me acuerdo que cuando preguntaban en las primeras clases de esa maestría, ¿quién quiere emprender? Una parte levantaba la mano. ¿Quién quiere trabajar en gerencias de innovación? Otra gente levantaba la mano. ¿Quién quiere enseñar esto? También levantaban la mano y al final preguntaban quién no tiene ni idea qué está haciendo. Y ahí estaba yo. Porque yo lo único que sabía era que quería transformar una industria, pero no tenía ni idea cómo. Y ahí empezó un sueño, empecé a meterme en temas legal tech, empecé a meterme en temas de innovación legal y llegué de vuelta a Colombia a finales de 2019, justo antes de la pandemia, y con esa persona que ustedes ven ahí, que es mi hermano y socio de Legal Nova, dijimos, tenemos que crear la primera firma de abogados 100% digital del país. Esa fue nuestra primera tesis. Cuando arrancó la pandemia eso tuvo mucho sentido y Legal Nova empezó a crecer de forma exponencial. Estábamos más preparados que el porcentaje que ustedes quieran, el 90% de los abogados del país para afrontar ese reto. Y empezamos a hacer una consultoría enfocada en eso. Pero también nos empezamos a dar cuenta que el mercado es muy grande y que diferenciarse de los abogados es muy difícil porque todos son iguales. Entonces también tomamos dos decisiones importantes y una fue enfocarnos principalmente en un mercado desatendido que era el mercado del emprendimiento de alto impacto, de las startups del país. Y empezamos a servir a ese ecosistema con una visión diferente, con una visión de innovación legal y de legal design. Y eso nos llevó a nosotros a crear, historia digamos un poco acelerándola, una firma de consultoría que se llama Legal Nova, en donde nosotros hacemos servicios legales, contables y fiscales, enfocados principalmente en proyectos de innovación en Latinoamérica. Hoy en día estamos incorporados en Estados Unidos, tenemos oficinas en Bogotá, tenemos equipo en Medellín, algunas personas en Barranquilla, ya somos aproximadamente 50 personas en ese equipo con esa visión de transformación. Eso nos ha llevado a tener la fortuna de aparecer en los rankings de servicios legales para emprendimientos, en la parte más alta, incluso por arriba de firmas tradicionales. Pero eso también nos supuso a nosotros un reto interesante y fue empezar entonces un camino de transformación asociado básicamente en un principio y es entender que la función legal tiene unos problemas. Entonces empezamos a identificar también que en el sector empresarial, por ejemplo, más del 70% de los empresarios considera que los servicios legales son un mal necesario. Y nos dimos cuenta que más del 91% de las personas jamás leen los términos y condiciones. Yo creo que esa es una cifra pequeña en realidad. Y también nos dimos cuenta que el 60% de los empresarios ni siquiera entiende los documentos que sus equipos legales redactan. Y eso comercialmente se vuelve un problema. Y por eso comenzamos a convertir a ese David que les mostré en el comienzo en esto. Esto es Legal Nova, el futuro de la tradición en una industria que normalmente ha sido paquidérmica. Y entonces empezamos a darle un énfasis de consultoría también a todo lo que tiene que ver con el mundo corporativo. Y en ese mundo empezamos a generar una constante interacción con diferentes actores del mercado, no solo de Colombia, en Estados Unidos, en Centroamérica, llevando este mensaje de cambio. Y entonces ustedes se dirán, bueno, pero al fin de cuentas, ¿qué es lo diferente que hacen ustedes? Pues básicamente esto se puede resumir en 4 grandes aspectos. Lo primero, lo que se conoce como legal design, esto es diseño y metodologías de innovación aplicadas al derecho. Los abogados a nosotros nos forman para tener siempre la razón. No sé si ustedes han tenido la oportunidad o la desfortuna de discutir con un abogado. Y el abogado no se mueve de su posición, porque está educado para eso, para argumentar y demostrarle al otro que tiene la razón. Pero cuando hablamos de clientes, eso es un problema. Y seguramente algunos de ustedes en sus equipos de trabajo
que tienen que interactuar con abogados entenderán lo que digo, porque entonces empieza a haber un problema de comunicación, empieza a haber un problema comercial y se empieza a volver el derecho un mal necesario. Entonces el legal design lo que plantea es enfocarse en unos usuarios específicos para desarrollar productos ajustados a esas necesidades. Eso va de la mano de unas estrategias de comunicación, lo que se conoce como legal communications, y es la simplificación de mensajes legales altamente complejos para usuarios de productos, de entrenamiento para los equipos también legales en temas de cambio y ajuste, digamos, de su forma de producción y de trabajo, y finalmente una aplicación tecnológica donde estamos automatizando procesos judiciales en el país. Esto es básicamente el tema de legal design y la innovación puesta en documentos. Nosotros acá tenemos la fortuna de decir que reducimos la cantidad de texto en más de un 70% en los documentos. Podemos decir que son documentos 100% digitales, que son documentos con aplicaciones de interfaz de usuario, de experiencia de usuario, que son documentos que permiten a los lectores y sobre todo a las compañías transmitir los mensajes que necesitan para solucionar problemas de manera previa a que ocurran, reduciendo así fricciones en el camino y en el largo plazo. Con estas metodologías nosotros ya hemos acompañado empresas en diferentes partes del mundo afortunadamente. Fuimos invitados por Cotra a Corea a hablar con emprendimientos y empresas coreanas de este tema. El otro mes nos vamos a Costa Rica también a hablar con unos bancos y algunas empresas tradicionales de ese país frente a este asunto. En Colombia, por supuesto que hemos tenido presencia. Hace poco estuvimos en la Universidad de Cornell en una incubadora también viendo el mercado de Nueva York y viendo cómo este proceso puede gestionar cambios de forma interesante. Y esto también nos ha llevado a tener contacto, como les decía, con algunas empresas importantes, algunos de ellos aliados, otros clientes, con los cuales estamos transformando los servicios legales de una vez por todas. Estamos creando ese derecho 2.0 en la realidad y estamos gestionando soluciones para que el derecho deje de ser de una vez por todas ese palo en la rueda, que se convierta como debe ser en un instrumento comercial, en una herramienta que reduzca fricciones con usuarios y que permita también gestionar los negocios y hacerlos mucho más sencillos. La pregunta que les tengo finalmente para cerrar es si ustedes están listos para unirse a esta realidad, si comparten un poco de estos dolores que existen y si también se quieren convertir, como lo somos nosotros, en optimistas contra el fin del mundo. Porque si nosotros no somos capaces de gestionar los cambios al interior de industrias tan tradicionales como es el derecho, para que los servicios y todas las empresas en sus productos, etcétera, puedan evolucionar, pues estamos cometiendo un error, al menos desde la perspectiva legal. Finalmente, pues los invito a los que estén interesados a que escaneen este código rápidamente, nos dejen por ahí unos datos de contacto y si quieren que continuemos esta conversación, si quieren hacer parte de ese cambio, pues bienvenidos también a subirse a este bus de optimismo. Y bienvenidos todos a este nuevo espacio del Derecho 2.0 con Legal Nova. Muchísimas gracias a todos. A ti, Daniel, muchísimas gracias. Un duro mercado por cambiar. Chévere. Qué chévere que cosas tan importantes como el derecho que gobiernan todo lo que hacemos se cuenten de manera más simple, más eficiente, más clara y generen más confianza. Entra en escena la primera bumanguesa del equipo de los optimistas contra el fin del mundo. Nuestra próxima optimista se llama Silvia Pinto. Silvia Pinto es la CEO de una organización que se llama HomeSun. Se identifica como una mujer del gas. Mi familia ha estado en el gas y ahora que ha tomado esa pasión de la familia, se metió con hidrógeno. Les presento a Silvia, CEO de HomeSun. Bienvenida. El micrófono. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer poder estar hoy con ustedes y poder hablar de lo que más me puede llamar la atención y pues me apasiona, que es el tema de innovación y sobre todo el tema de optimismo. Yo preparé como esta sesión más dada hacia el tema de optimismo y más dada hacia el tema de las personas que estamos innovando, entrando como en esta etapa de hacer cosas disruptivas o hacer cosas que puedan mejorar y ayudar a las demás personas.
Bueno, yo soy ingeniera industrial. Desde pequeña no puedo decir que tenía claro lo que yo estaba buscando o me veía ya de pronto con una profesión clara, pero lo que sí sentí desde que era pequeña era que quería hacer algo que mejorara, algo que fuera diferente o que saliera como de los estándares que siempre hemos tenido y poder ayudar, no sé, siempre he tenido como ese instinto de poder ayudar a las personas, poder colaborar en algo. Entonces, finalmente termino yo como mi colegio y no sabía qué más hacer, me fui como a lo seguro, entré a estudiar ingeniería industrial y sentí que esto abrió un poco más mi mente. Estaba escuchando ahorita a Sandra Castro y tenía mucha razón en lo que decía, y es que hoy podemos escoger cualquier carrera y ser multidisciplinarios y entrar a cualquier sector y crear, innovar sin ser realmente una persona experta, porque para eso existen los equipos, para eso existen las personas con las que nos podemos apoyar, y siento que eso hace parte de mi ser, el poder unir, el poder conectar, el poder ver potencial en las demás personas y cómo entre todos podemos llegar a ser o mejorar ciertos sistemas, procesos o estándares. ¿Qué empresa tengo yo hoy? Como decía en la presentación, mi familia es una familia emprendedora. Mi papá tiene una empresa que se dedica como a hacer acometidas de gas para llegar a los hogares, y dentro de su imaginario o dentro de sus temas visionarios creó una línea en la cual él decía, ¿por qué no entrar, ya que estamos como en estos temas de innovación, en generar en las personas una autosostenibilidad y que puedan generar su propia energía? Y empezó a crear y a tocar este tema. Yo en ese momento pues me encontraba trabajando muy establemente en esta hermosa ciudad que me encanta, en Sura. Había pasado por otros sectores económicos como es el de salud, hidrocarburos, minería y demás, pero siento que las cosas de la vida me llevaron a trabajar en un área que se llama talento humano. Realmente yo en Sura no vendía seguros, no hacía estos temas. Fue a trabajar directamente en la Vice de Talento Humano, afortunadamente con personas muy visionarias, como lo es hoy, pues, y siempre la nombro, Luz Marina Velázquez, que nos hablaron en esa época de 2019 de temas de tendencias y riesgos que no había escuchado en mi momento, y empezó a mostrar cómo venía el tema de economía circular, cómo venía el tema de innovación, cómo estaban cambiando en el mundo las formas de hacer negocio y demás. Como estaba en el área de talento humano, me sentía como encasillada, sentía que no estaba haciendo lo que quería, no me sentía cómoda, y siento el llamado a mi padre y me dice, ¿por qué no vienes y me apoyas? Ya llevas mucho tiempo siendo empleada, conociendo el proceso administrativo, conociendo cómo es, ven y te arriesgas. Obviamente fue un cambio muy abrupto porque tú vienes de un confort, vienes de estar tranquilo, de hacer tu trabajo, de independiente de lo que sea, tienes un fin de semana tranquilo, o cerraste 5 o 6, cerraste el computador, a un mundo en el que trabajas literalmente 24/7, no eres dueño de tu tiempo, como lo dicen, porque realmente si te relajas, pues no estás en nada, estudias todo el tiempo, aprendes todo el tiempo. Entonces, llegué a liderar la empresa y me preguntaban, ¿cuál es tu propósito? Llegué a liderar una empresa, realmente si tú me preguntas en su momento, un tema eléctrico. La empresa es de diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas solares. Así fue como se creó. Y obviamente hay un equipo disciplinario que me apoyaba y llegaba a hacer realidad lo que yo ya venía pensando. ¿Por qué pusimos como este eslabón acá? Porque una vez yo llego, ahora que estaba sentada, me preguntaban cómo se llama tu empresa. Yo les decía, se llama Homsun. ¿Siempre se ha llamado así? Sí, desde que se creó se llama Homsun. Cuando yo llegué, no me sentía cómoda con el nombre, no me sentía identificada porque quería algo más. Siempre he querido ir un poco más de lo que vemos en el panorama y dije, ¿por qué solo paneles? ¿Por qué venderles a las personas? Y hoy en un almuerzo me di cuenta que desafortunadamente habemos muchas personas
en este sector, pero no sabemos mostrar lo que se está vendiendo. ¿A qué voy yo? No es decirte, ah, sí, tu solución para que no te cobren la luz es ponerte paneles solares. Entonces yo dije, ¿qué es lo que está buscando la persona? Aparte de pues, economizar y de supuestamente tener aporte al cambio climático. Está buscando cómo mejorar su eficiencia energética. Entonces yo decía, ¿por qué en lugar de decirle, ven, yo te voy a instalar paneles, no les decimos, vamos, yo te voy a revisar tu necesidad energética, miramos qué podemos potenciar o hacer más eficiente y luego miramos si realmente necesitas paneles y cuántos necesitas? Eso es lo que nosotros como empresa le entregamos a nuestro cliente, lo empoderamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué es? Hoy escuchaba personas que han cotizado y decían, venga, es que me dijeron que costaba tanta plata y que el retorno era en tan tiempo. Y yo le dije, pero ¿tú sabes para qué lo vas a poner? ¿O para qué sirven las baterías? Entonces yo dije, realmente estamos haciendo algo diferente en el sector y es poder empoderar a las personas y explicarles qué es eso y para qué es. Siento que lo que estamos haciendo hoy, en unos siglos lo vamos a mirar y vamos a decir, ¿cómo así? Antes usábamos redes eléctricas. Lo comparo mucho como cuando teníamos los teléfonos versus hoy los celulares y llamadas por cámara. Realmente nos movemos en todo el tema sostenible. Siento que más que ser sostenible, estamos empoderando a las personas, saliéndonos de la zona de confort. Cuando llegué a la empresa, pensé cómo lograr conectar con las demás personas y se me vino a la mente, no sé, pensándolo, la Andy. Siento que ha sido una potencia muy grande y por qué digo yo que estamos en optimismo o por qué me siento una persona optimista, porque he conocido en esta gran comunidad demasiadas personas que están en el reto de innovar, que están en el reto de llegar a los mercados, que están en el reto de poder empoderar sus medios de trabajo y con las que he podido conversar y sin ningún problema, porque me encanta aportar, les digo, venga, ¿y por qué no nos vamos por esta línea? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos metemos en esto? Incluso a veces ni siquiera tienen que ver con mi negocio, pero siento que las cosas que uno hace y por donde uno va caminando en algún momento se conectan, sirven para algo, puedes ayudar a la comunidad en la que estás y ese es el tema que yo quería como dejarles hoy. Los quería invitar a que ser una persona optimista, creer en que las cosas se pueden generar y se pueden producir. Hoy puede haber un empresario sentado acá con nosotros que está rascándose la cabeza pensando cómo llevar su idea más allá de o cómo poder lograr potencializar su idea, su tecnología y demás. Y podemos aportarle, podemos enseñarle sin tener como ese ego de que pues no lo podemos entrar en la comunidad. Eso siento que es mi aporte, siento que soy demasiado optimista para esto. Es lo que quería como invitarlos hoy y como dejarlos en este tiempo. Y pegándome de las palabras, pues obviamente la vuelvo a nombrar de Sandra Castro, todo esto es multidisciplinario, todo podemos aportar, todos los conocimientos que tenemos son para empoderar, posiblemente no para ti, posiblemente una persona te está escuchando y hoy puede pensar algo más allá y te puede aportar, pueden juntos crear una industria, juntos pueden llegar un poco más alto y siento que eso es lo que empodera hoy a las personas que están haciendo emprendimiento. Eso es lo que yo les quería dejar y muchísimas gracias por escucharme hoy. A ti, Silvia, muchísimas gracias. Gente que le pone el alma. Gracias. Nos vamos con nuestro penúltimo optimista de la tarde. Se está acabando esto. Yo le pregunté, ¿no? Hay varias de estas organizaciones que ya han escuchado hablar de Innovación Más País. Es un programa que lidero en la ANDI de crear capacidades en innovación. Muchas de esas empresas, estamos en este momento en el proyecto de Antioquia, y muchas de estas empresas que hemos escuchado hacen parte de la iniciativa en Antioquia. Aquí hay varios. ¿Quiénes son los de Innovación Más País? ¿Quién está de Innovación Más País? Son varios, qué nota. Bienvenidos a su foro. Aplauso. Y Zaida es la presidenta, CEO, de una empresa beneficiaria de Innovación Más País. Y el proyecto que está haciendo en Innovación Más País, del cual nos va a contar algo en el marco de una historia apasionante que nos va a decir,
va por un punto donde están rescatando 8 toneladas de piña que antes se botarían al mes. 8 toneladas de piña es un montón de piña para crear valor y transformarla. Ese es el proyecto. Sin embargo, cuando le pregunté, ¿cómo quieres que te presente?, se quedó pensando y en algún momento me dijo, bueno, en la empresa me conocen como la mamá de los pollitos. Zaida, presidenta de Griffith Foods, adelante. Bueno, buenas tardes. La presentación estuvo muy bonita. Sí, así me dicen efectivamente en la compañía, la mamá de los pollitos, porque soy una convencida de que la gente, las compañías no son solo compañías, son personas y sin ellas no somos ni obtenemos los resultados que queremos. Antes de comenzar, Griffith Foods es una compañía que lleva 50 años en el mercado, ya casi 50 años en el mercado, y somos una compañía de alimentos, una multinacional americana que lleva en el mundo más de 103 años. Y arranco este mensaje con una frase que me parece súper poderosa, y es: el futuro se construye con la fuerza del optimismo y la magia de la innovación. A veces uno se pregunta ante tantas vicisitudes, cambios, retos, ya sean personales o profesionales, ¿qué debo hacer diferente para crecer, para lograr el propósito por el que yo estoy aquí? Y en ocasiones la mente te juega una mala pasada y no encuentras una solución. Te desanimas, y es aquí donde debes ser positivo, porque debes creer en ti, debes creer en las capacidades que tienes tú y la compañía, porque el positivismo te da la fuerza de seguir adelante, porque la innovación es la magia de hacer actividades diferenciadoras que agreguen valor, ya sea al proceso, ya sea a la estrategia, ya sea tu producto, en fin. La innovación es el motor que te va a permitir hacer el cambio. Y cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas que a veces no sabemos cómo resolver, creemos que en cuestión de un minuto todo sucede, todo se acaba. Olvidamos lo que hay detrás, los años, las decisiones que tomamos o el tiempo que invertimos. Esta historia que quiero contarles habla de cómo la suma del talento, la motivación y la ciencia permitieron convertir lo que para muchos de nosotros eran solo restos de alimentos en un producto que podemos utilizar en la actualidad como en proteína alternativa, como en apanados o como en insumos para salsas y apanados. Yo quiero salirme un poquito del libreto. No quiero arrancar con la innovación en sí misma. Quiero contar cómo empezó, como la historia, porque estoy segura que muchos de los que estamos aquí empezamos así. Esto arrancó más o menos en la década del 2000, cuando el país, la región pasó muchas incertidumbres y mucha violencia, y obligó a que muchas familias, como la nuestra, la familia Patiño, abandonara su hogar, dejando atrás raíces, sus tierras y todo lo que para ellos era su realidad. Años después, y con el deseo de salir adelante y cumplir sus sueños, quisieron regresar con un propósito de reconstruir las vidas y levantar un proyecto. Crearon entonces un emprendimiento de agroindustria donde quisieran revitalizar el campo colombiano a través del procesamiento de frutas y verduras, y además generar como una oportunidad de empleo a las familias campesinas que fueron desplazados, que regresaron con una esperanza de empezar de nuevo. Yo creo que hubo muchas caídas en el proceso, hubo muchos momentos de angustia, pero aprendieron, crecieron y encontraron aliados que los ayudamos. Y uno de los puntos que encontraron era que cuando tú trabajas con frescos, frutas y verduras, el tema de la vida útil,
Y el tema de los desperdicios es un factor que en ocasiones causa mucho dolor. Y entonces cuando empiezan a mirar esto, se dan cuenta que por lo menos el 60% de la piña se estaba desperdiciando. ¿Por qué? Porque solo estaban utilizando la pulpa y no la cáscara. Esto les causa un dolor muy grande, no solo en el bolsillo, sino a la operación. Y también al medio ambiente. Y ellos empezaron a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo mejor es dejar este negocio, lo mejor es acabar, cambiar. Y entonces, ¿qué hacemos? Sin embargo, siempre con ese pensamiento de que son capaces, de que nada les puede quedar grande, de que siendo positivos pueden hacerse las diferencias y queriendo aprovechar el 100% de la fruta, intentar cambiar o convertir esos residuos en compostaje. Este compostaje llegaba a los agricultores, pero realmente no estaban utilizando todo lo que requería el producto porque nutricionalmente era muy bueno. Y tampoco les ayudó en el tema financiero. En ese momento, digamos que empezamos a trabajar juntos en cómo tener una alternativa en la cual pudiéramos aprovechar absolutamente todo el producto. Y la idea era ver cómo esas propiedades de la piña podíamos incluirla dentro de lo que es los productos de una industria. Y eso nos iba a permitir un poco el cumplir nuestra función, que es nutrir al mundo con creatividad y cuidado. Algo importante que quiero comentar es que sufrieron mucho y trataron de encontrar alianzas estratégicas, y creo que algo fundamental es que ese positivismo que tuvieron hicieron que nos encontráramos. Yo creo que fue una oportunidad maravillosa de pensar diferente, de apoyarnos. Creo que a raíz de la unión de talentos del Departamento de Investigación y Desarrollo, donde buscamos diferentes caminos, diferentes formatos, y finalmente integrando la ciencia de los alimentos, logramos a una solución innovadora, que hoy se está volviendo una realidad gracias al trabajo que hemos hecho en el marco del programa Innovación Más País, aquí en la ANDI. Creamos una harina de piña a raíz con las cáscaras de la piña, que es muy rica perdón que estoy nerviosa, que es muy rica en vitamina C, en fibra, en vitamina A y antioxidantes. Y nosotros empezamos a trabajar con ella para ver cómo incluirla dentro de los productos. Y ahí podemos encontrar que tenemos, además de varios desarrollos, poderlos incluir dentro de nuestros productos, y entendimos que no solo asegurábamos o mejorábamos el recurso, el residuo, el dinero, sino que además era nutritivo, es de alto nivel nutritivo y sobre todo ayuda al sistema inmunológico. Aquí la foto de picados, y lo más importante es que todo esto empezó con un deseo de retornar a su tierra, un deseo de hacer las cosas diferentes, y encontrando las sinergias entre lo que es Griffith Foods, entre lo que es la ANDI, unimos un grupo y empezamos a hacer la diferencia, y la diferencia se hizo a raíz de la innovación. Hoy la familia Patiño, Picados, lograron recuperar su historia. Adicionalmente, tienen un negocio, una empresa que era un emprendimiento inicialmente, y hoy trabajan con más de 100 agricultores. Adicionalmente, más de 50 empleados, de los cuales el 70% de los trabajadores son mujeres y el 20% son madres cabezas de familia. En el caso de la ANDI, nos ha ayudado a cumplir el propósito de crecer como industria, de trabajar como innovación. Y en el caso nuestro, cumplir el propósito de nutrir al mundo con creatividad y cuidado. Nosotros somos unos convencidos de que
el optimismo es la fuerza para construir el futuro y que esas ideas, esa fuerza, esa innovación, esos deseos de salir adelante son la fuerza que enciende el motor de la innovación. Por eso somos unos optimistas, porque creemos que un futuro mejor, gracias a la innovación constante, funciona y realmente hace la diferencia. Esa era la historia que yo les quería contar, porque más allá de hablar de positivismo, más allá de hablar de innovación, hay que ver que todas las personas, todos los emprendedores, todas las grandes compañías, siempre estamos buscando ser un vehículo del bien. Y la única manera de ser un vehículo del bien realmente es pensando en qué hacer diferente. Y la innovación es la guía para lograrlo. Mil gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Estuviste sensacional. No en vano tu apodo. No, porque eres la mamá de los pollitos, claro. Bellísimo. Qué lindos proyectos de organizaciones muy importantes, corporativos. Nos vamos con la última presentación. El último optimista contra el fin del mundo de la jornada. También es una empresa, por fortuna, beneficiaria del programa de Innovación Más País. La empresa se llama Guane. Guane, según nuestro ranking de innovación, ¿quiénes están haciendo el ranking de innovación? Chévere, qué nota. Dijimos el año pasado que es la startup, la empresa pequeña, su organización no es tan grande, más innovadora del país. Y lo ha dicho en varias conversaciones, y le creo porque es un tipo, creo que es un tipo honorable, bumangués, el segundo bumangués de la jornada. Dice Leonardo que sus proyectos, le pregunto, oye Leo, ¿y por qué electricidad? ¿Por qué estás haciendo electricidad? Y él dice, porque me parece súper curiosa. Y con eso, la empresa de mi amigo Leo es la empresa, según dice, que más doctores y más físicos y astrónomos fuera del sector académico que contratan en el país. Los dejo a ustedes con el doctor Leonardo Pachón. Buenas tardes. Como decía Dani, mi nombre es Leonardo Pachón y cuando recibí la invitación de Dani, yo decía, esta carta solo la pudo haber escrito él, como con esa energía y la motivación. Yo dije, ¿cómo hago para decirle que no? Entonces dije, bueno, no voy a leer. Dice, optimistas contra el fin del mundo. Bueno, yo soy un soñador, yo no sé si soy optimista. Entonces empecé a deconstruir la imagen de mí mismo para decir, sí, yo soy un soñador. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas en el país. Cuando dejé de hacer ciencia en el mundo desarrollado para venir a hacer ciencias, siempre fue lo que tenía en mente, es que aquí podíamos hacer ciencia de la misma calidad de la que hacemos afuera. Cuando regresé, vi que el contexto es diferente, las necesidades son diferentes, y esa fue una de las motivaciones para cofundar Guane. Ya voy a retomar ahí. El otro componente del título era contra el fin del mundo. Y yo con mucha pena voy a tener que confesar que cuando era niño pensé que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Yo no sé si ustedes también. Decían que en el 2000 se iba a acabar. Pasó el 2000 y llegamos al 2012 y que los mayas habían dicho que ahí sí era y el mundo se iba a acabar. Y claro, ya no era niño en el 2012. Y después terminé en el museo, en el Royal Ontario Museum en Toronto, viendo fósiles de dinosaurios. Y vino como una revelación, ¿no?
el mundo se acabó para esta especie, esta era la especie reinante, ¿no? El mundo se acabó, entonces no es que el mundo se acabe, es que son muchos mundos que se pueden ir acabando en diferentes tiempos. Entonces, con la idea de transformar el mundo, siendo optimistas desde las condiciones que hay digamos, en la ciudad y en el país, y pensando en que son muchos mundos los que se pueden acabar, entonces con otros optimistas y fundadores, y optimistas y soñadores, y con muchas personas que creyeron en este sueño, esos Luis Santander y Valentina Vega que están aquí, cofundamos Guane. Guane, el nombre es el nombre de la tribu indígena, fue una idea o la intención de traer algo de las raíces nuestras a la cuarta revolución industrial. ¿Y qué es Guane? Les decía, es un grupo de soñadores y optimistas, científicos, ingenieros, que creen que a través de la ciencia y la tecnología se puede transformar el mundo. Nosotros, para poder transformar, decidimos incorporar, o de manera natural, incorporar la innovación en el ADN de la empresa. Y eso lo ha reconocido el ecosistema. Dani ahora nos mencionaba como la startup más innovadora del año pasado, pero también de hace 2 años, y tuvimos el orgullo de recibir el premio de creación de empresa. En el sector de energía, que les decía así, a mí me gusta, a mí me apasiona el sector de energía porque yo soy físico, pero soy también un economista frustrado, un arquitecto frustrado, y estoy descubriendo que puede ser que sea un abogado frustrado también. Y en el mundo de la economía, de la energía, está la ingeniería, la física, la economía y la política pública mezclada. Por eso es una de las pasiones que están ahí. Pero también transformar, no solo como producto, sino como servicio, co-crear con otras organizaciones. Y eso ha hecho que en los últimos 3 años estamos en el top 1, top 2 de innovación abierta en inteligencia artificial en el país. Y cuando uno habla del fin del mundo, lo primero que se le ocurre es cambio climático, ¿no? De eso hablamos todos, pero en el ejercicio de ver las necesidades del ecosistema, encontramos que debemos pensar la sostenibilidad en un espectro más amplio. Y ese espectro más amplio está guiado por los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese proceso encontramos el objetivo de desarrollo sostenible número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Uno pudiera pensar que hacen un grupo de físicos, astrónomos, ingenieros hablando de paz, o qué es lo que de qué manera pueden contribuir a que la narrativa del conflicto y de las víctimas en el país cambie. Duramos varios meses pensando en eso, ¿no? Tampoco teníamos claro, y llegamos a que la tecnología tenía que habilitar el acceso a la justicia. Eso puede que no sea nuevo, lo hablaban en el panel anterior, pero en el panel anterior hablaban de territorios inteligentes. ¿Qué territorio inteligente voy a tener yo en el país cuando solo tengo información del 40% de la propiedad en el país? ¿No? Sin una herramienta clara de control de la propiedad privada no hay democracia. Entonces, y sin acceso a la justicia tampoco. No voy a ir como en detalle a cómo se mide o cómo midió el Departamento Nacional de Planeación el acceso a la justicia en 2017, pero en este mapa ustedes ven claramente que en la periferia del país es donde menos hay acceso a la justicia. Y voy a aprovechar el ejemplo de la mamá de los pollitos con la familia Patiño para decir que la familia Patiño es uno de los pocos casos en donde la restitución de tierras es completamente exitosa, ¿no? No sé cuántos años tuvieron que esperar para tener la tierra de vuelta y arrancar su proceso productivo, pero ese no es el común denominador en el país, ¿vale? ¿Por qué? Por la falta de acceso a la justicia que se correlaciona con desigualdad estructural. Entonces, en ese camino
encontramos una forma en la que nosotros podíamos contribuir. La ley le obliga a la unidad de restitución de tierras a hacer un seguimiento de la jurisprudencia que se está generando y cómo se está implementando la ley. La ley empezó en 2011, llegó el 2021 y ustedes seguro han escuchado las cifras. Hubo que darle 10 años más para intentar cumplirle a las víctimas del conflicto. ¿Cuántas son? Para que nos hagamos una idea, si por cada víctima del conflicto ofrecemos 1 minuto de silencio, el país debería estar en silencio alrededor de 17 años, para que nos hagamos una idea. Entonces, decidimos, junto con la Unidad de Restitución de Tierras y un equipo jurídico élite en tierras, a afrontar ese reto. ¿Cuál es el reto? El reto el año pasado fue leer 10.000 sentencias de juzgados y tribunales de restitución de tierras, interrogar 142 veces todas esas sentencias para saber cómo están fallando los jueces, para saber si la doctrina constitucional se está aplicando y si estamos siendo efectivos o no en la restitución de tierras. Entonces, para que se hagan una idea, si yo tengo un equipo de 10 abogados, voy a necesitar 5 años para leer las 10.000 sentencias en un primer filtro. Y voy a necesitar 2 años más para que alguien revise y valide que la información jurídica que se extrajo, que la jurisprudencia se leyó de manera correcta. Entonces, cuando termine ese ejercicio, ya se acabó la ley. Ya es 2031. Entonces, aquí entra la tecnología. Que se me perdió el clicker. Antes de que entre la tecnología. La situación es tan grave que hace unas semanas la Corte Constitucional, a raíz de una tutela que alguien interpuso contra la Unidad de Restitución de Tierras, les dijo, vea, ¿cómo es posible que llevemos en esto desde el 2011 y no exista en el país ni siquiera una base de datos de órdenes judiciales para restituir los derechos de las víctimas? ¿Cómo es posible que haya personas que estén 8 años esperando que alguien les restituya su predio? ¿Cómo es posible que la ineficacia del Estado esté revictimizando a las personas? ¿Qué hizo la tecnología? Construyó el primer observatorio jurisprudencial de tierras del país en 6 meses, medio año, de manera que pudimos procesar ese 1,5 millones de folios en alrededor de 5.000 horas entre la máquina y el humano, y ahora ya no necesitamos alrededor de 12 horas para leer la sentencia, sino media hora. Esta fue el lanzamiento con el Consejo Superior de la Judicatura la semana pasada, y en el chat ustedes podían ver víctimas pidiendo que por favor usaran la herramienta para revisar su caso, que por favor les dieran respuesta usando la tecnología. Ese es un caso en el que logramos, estando convencidos de que sí se podía usar la tecnología para hacer un mundo más sostenible, pensado desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Leonardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo simplemente quiero recoger mi iPad y dejar un mensaje muy corto de cierre alrededor de esto del optimismo. Creo que estamos y vivimos en un momento donde el mundo requiere sobre todo de nosotros, de los que estamos hoy aquí, porque somos los que tenemos en la cabeza la importancia de pensar diferente, de lo que esto pesa para las organizaciones y para el mundo. Entonces, simplemente quiero despedir este este espacio de optimistas contra el fin del mundo con un reconocimiento y un boost de entusiasmo, que es de las cosas que mejor hago, y decirles que sigamos siendo optimistas y sigamos juntos desde nuestros roles, startups, corporativos, innovadores, transformadores, construyendo un mejor país. Muchísimas gracias.